Buenas noches, mi nombre es Giovanni Melo y en esta ocasión vengo a exponer la solución del ejercicio número 7 del capítulo 4 de la sección 7 del libro de Callen, en el cual nos piden primero demostrar esta relación, después, ya una vez hecha esta demostración, evaluarla para un sistema que obedece a la ecuación de estado del gas de Van der Waals. Entonces, para empezar con la resolución del problema, hacemos uso de esta identidad, la cual describe la derivada parcial de la capacidad calorífica volumen constante respecto al volumen con temperatura constante. Nos indica que es igual a la derivada parcial respecto a la temperatura de la derivada parcial de la entropía respecto al volumen a temperatura constante. Teniendo en cuenta esto que describo en primer lugar y utilizando una de las relaciones de Maxwell, que es esta de acá. Entonces disponemos a partir de esa igualdad sacar la derivada parcial respecto a la temperatura a volumen constante en ambos lados de la ecuación. Entonces, utilizando esta, la tercera que podemos ver acá, que es la derivada de la entropía respecto al volumen a temperatura constante, es igual a la derivada de la presión respecto a la temperatura a volumen constante. Como indiqué anteriormente, entonces hacemos la derivada respecto a la temperatura o volumen constante a ambos lados de la ecuación y obtenemos que eso es igual, como en esta derivada dejamos también volumen constante y la otra derivada que estamos aplicando también tiene volumen constante, entonces queda la segunda derivada de la presión respecto a la temperatura a volumen constante. Esta cantidad de acá, las dos siguen teniendo la misma relación del volumen constante. Entonces, como teníamos la expresión en primer lugar que describimos, todo esto equivale a la segunda derivada de la presión respecto a la temperatura. Hacemos entonces eh, el reemplazo de lo que encontramos y podemos cumplir con la demostración que decía el enunciado de que la derivada parcial de la capacidad calorífica de volumen constante respecto a su volumen, manteniendo la temperatura constante, es igual a la temperatura que multiplica la segunda derivada parcial de la presión respecto a la temperatura. Entonces, teniendo en cuenta esto y la ecuación del gas de Van der Waals, entonces tenemos que, pues, es esta igualdad de aquí. Despejamos para la presión, nos indica que, pues, la presión depende del volumen, de la temperatura y de dos coeficientes A y B que ya hemos encontrado en ejercicios anteriores. Aplicando la primera derivada respecto a la temperatura a volumen constante, entonces tenemos que es esta relación de acá. Como solo afecta a la temperatura, pues derivamos la temperatura y todo esto sería una constante. Y la segunda derivada, como no depende aquí en ningún lado de la temperatura, es igual a cero. Es decir, que esta expresión que calculamos finalmente nos da igual a cero. Entonces, por último, la derivada parcial de la capacidad calorífica de volumen constante respecto al volumen a una temperatura constante para la ecuación de estado de gas de Van der Waals es igual a cero. Muchas gracias.